Y ya seguimos en modo país y si le gusta la música, tenemos un libro espectacular para recomendarles que recorre la música del 68, de 1968 al 2004. Para hablar de esto ponemos los puntos sobre la mesa. Y vamos a estar recibiendo a Carlos Dopico. Muchos lo conocemos por su perfil periodístico, incluso de periodismo político, también por supuesto de agenda musical, pero tenemos que decir que es un hombre multifacético, que ha hecho, bueno, ha trabajado en las artes escénicas, incluso en las artes circenses, es por supuesto compositor, ha estado en la música y también, como decíamos, periodista. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias, Gracias. gracias Carlos. La verdad que un gusto poder hablar contigo para presentar un libro que lo tenemos acá, aunque ahora lo vamos a mostrar también a través de la pantalla, pero es un libro, miren lo que es este libro, así como lo ven de ancho, es la cantidad de cosas que tiene para compartir con nosotros. Carlos, contanos de qué se trata este libro se llama Hoy como ayer y que recorre toda esta historia musical. Contanos un poquito qué encontramos ahí en este libro tan completo. Bueno, mira, es una recorrida un poco antojadiza, algo caótica, si tuviera que definirlo también. Es una recorrida que involucra 25 álbumes de la historia de la música uruguaya. No es solamente rock, no es solamente pop. Hay distintos álbumes que van como a algunas aristas donde el rock directamente no llegaría o uno no los ordenaría en esa estantería. Pero es un libro que reúne sobre todo historias de cómo fueron las grabaciones de aquellos álbumes fundamentales. Estoy hablando de trabajos discográficos desde Los Estómagos, de Los Traidores, de Jaime Ross, de El Quinto, de Abuela Coca, de Eduardo Arnon Jans, de Gastón Ciarlo, el Dino. Hay un montón de materiales que están abordados. El insumo grueso de este material surge de un ciclo que yo hice en 2010-2011. Algunos lo recordarán, que fue La Púa de Colección. La Púa fue un programa mayormente de cobertura de escenario, de cobertura de agenda, de festivales, de entrevistas, con algún abordaje que intentaba escapar un poco a lo que era la agenda musical de aquellos días, pero mayormente era un programa de agenda. Cuando hicimos La Púa de Colección, nos sumergimos en 25 discos, que son justamente los que yo reseño en este trabajo. En aquel momento abordábamos en un programa un disco, o sea, todas las características que lo rodeaban, ¿no? De cómo había sido grabado, quiénes habían participado, cuáles habían sido los arreglos, dónde lo habían trabajado arreglísticamente, dónde habían grabado, quién había hecho el diseño de portada, cómo habían logrado la difusión, cómo lo había recibido el público, pero era siempre en torno a aquel trabajo y a aquellas canciones. Eso era unitariamente, ¿no? Cada viernes era el abordaje de un álbum. Entonces, yo lo que pretendía con el libro era romper un poco aquel esquema de hacer un capítulo por disco. Entonces, lo que encontré como un modo de que me captara también un poco a mí el interés y que fuera algo más dinámico para los lectores, era trazar diferentes ejes temáticos que no bajaran solamente estructura de un álbum, sino que los entreverase, que generara la perspectiva entre uno y otro. Y bueno, básicamente el libro aborda eso. También cuando yo precapitulo cada uno de estos ejes temáticos, intento hacerlo con referencias internacionales, no solo del mundo del rock, reitero. Hay anécdotas que tienen que ver con la música clásica, hay anécdotas que surgen desde el ámbito folclórico, desde el folclore latinoamericano. Entonces, de alguna forma eso, cada capítulo que abre de esa forma genera una perspectiva también con el mundo que nos rodeaba. Además de que mayormente en cada instancia hay una referencia a qué sucedía en aquel momento, ¿no? Qué pasaba políticamente, económicamente, qué álbumes se editaban. Entonces, el lector tiene una referencia muy grande de dónde se para a leer lo que está leyendo. Exactamente, sabés que justamente estuve leyendo el libro y veía esto, ¿no? Cómo te engancha desde muchos lugares. Yo, por ejemplo, soy una persona que no conozco tanto las historias de la música y este libro me trajo
anécdota, relato, testimonio, esto, la ubicación temporal. Aparte estamos hablando de discos del 68. Yo incluso no había nacido, a pesar de que soy grande. No, ya no te digo Diego, que lo va a estar leyendo también. Yo tampoco había nacido. Y nosotros no éramos nacidos, ¿te das cuenta, Carlos? Y estamos recibiendo unas referencias de nuestra propia música que la verdad que nos abre la cabeza imponente, porque aparte habla de épocas, como bien lo decís. Carlos, te tiene que haber quedado igualmente mucha cosa afuera, porque justamente aquel ciclo de La Púa, que me encanta que lo hayas recogido acá, porque era buenísimo, salía tarde, a veces muchos no lo podíamos ver, no había redes como ahora para después seguirlo y repetirlo. ¿Cómo hiciste con tanta cantidad de material? Bueno, condensé lo medular, ¿no? Evidentemente mucho material quedó afuera. De hecho, uno va haciendo, ya lo he entendido con el paso del tiempo, uno va haciendo como un sacrificio artístico, ¿no? Sí. Porque no todo puede entrar. También es un ejercicio que hacemos cuando trabajamos en medios, ¿no? O cuando escribimos una nota de prensa. Hay parte del material que, bueno, que queda en esa, ¿no? Que queda en esa charla íntima, en esa charla confidencial o pública, pero es un material que no cabe dentro de la estructura. Y bueno, me quedó muchísimo material afuera, claro, porque cuando empezás a escribir en un formato más doméstico, sin el diseño, sin la diagramación de un libro, evidentemente no tenés tanta noción de páginas. Aquellos que tienen el ejercicio como mucho más recorrido, aquellos que son escritores, periódicos, bueno, tienen una referencia directa. Yo en principio no la tenía, sí tengo de referencia de prensa escrita, pero en este volumen de material se pierde, ¿viste? Entonces empezás a escribir en Word y claro, generás mucho insumo. Al momento de llevarlo a la diagramación, eso tenés que trasladarlo y se viene un recorte muy grande. Entonces opté por cortar directamente capítulos que ya tenía generados, que me los guardo para otra instancia, para vaya a saber cuándo. Eso quería saber, Pero, ¿pensás hacer otra edición? Porque acá y, seguro que te quedó mucha cosa. mirá, me quedó medio libro afuera más o menos, Uf. de Y capítulos que ojo, se hablamos sostienen de, independientemente. claro, y hablamos de 637 páginas, señora, señor, de contenidos para disfrutar, porque de verdad es muy disfrutable y se puede ir leyendo de a poco, porque realmente hay como capítulos que uno se puede sentar y disfrutar de un capítulo y dejarlo un ratito y después vuelve. Y además es como de colección, es una belleza este libro, en el sentido aparte Estamos, ¿no es cierto que tiene una cosa ahí como aparte para siempre? sí, una de las cosas que queríamos trabajar con la editorial era eso, que fuera un libro objeto también, ¿no? Que fuera Es lindo tenerlo, que precioso. no fuera enciclopédico, esas cosas que uno tiene sobre la mesa ratona, pero lo consulta muy cada tanto. Quería también que fuera un libro trasladable, que la gente lo pudiera manosear y leer, subrayar, marcar, hacer cada uno sus propias referencias, prestar, Sí. evidentemente, regalar y qué sé yo. Pero quería hacer un libro que fuera muy accesible, que no fuera solo para melómanos, que Mm. tuvieran como un acceso muy sencillo a aquellos que vienen como, o aquellas que vienen de distintos sectores y que descubren cierto interés o le pica un poquito el bichito musical, bueno, que no se sientan desamparados, ¿viste? Que no queden desahuciados en un mar de textos solo para especialistas. No, por el contrario. O sea, creo que es un libro al que puede llegar cualquiera, que tiene un montón de guías y pautas, hay un montón de notas al pie, como para Mm. aquel que quiere profundizar también en el detalle de alguna banda o de algún contexto en particular, bueno, que pueda hacerlo sin tener que ir a googlear o que tenga que ir a una enciclopedia externa. O sea, está como lo medular, y reitero, no es un libro solo para melómenos. Evidentemente, aquellos que aman la música y que conocen lo que había sido la escena musical local lo Exacto. van a disfrutar mucho, ¿no? Sí, 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 hoy sí. hablabas del año 68. El disco más viejo de los que abordo es el disco del Quinto, que formalmente no es un disco concebido como uno imaginaría de entrar a grabar un estudio, definir las canciones y eso después publicarlo y acompañar su difusión. El disco del Quinto en sí fue un disco mayormente de rejuntes, quizás algo similar al Mateo Solo bien se lame de Mateo. Mm. ¿Por qué? Porque es un disco que Carlos Piris hace un trabajo enorme de rejunte de material. Hay algunas canciones que se entraron a grabar con una formación a un estudio, 3 o 4, sobre todo las bases, pero mayormente son grabaciones de lo que el Quinto hacía para tocar en discodromo. Cuando se tocaba en televisión antes, se hacía de manera de playback. Entonces se grababan las canciones previamente y eso usualmente lo hacía Carlos Piris. Aquel material se borraba históricamente porque no había insumo suficiente para conservar. Entonces las cintas en las que se grababa,
después se pasaban por arriba. Pero Carlos Piris vio que ahí había una magia particular y decidió conservarlo. Gracias a aquella conservación es que hoy existen álbumes como este del Quinto de 1968, que es uno de los trabajos más exquisitos y originarios de la música del rock uruguayo, ¿no? En esa mistura, en esa fusión, que luego haría casi en simultáneo Carlos Santana, ¿no? Pero aquí la referencia de Gusto todavía no había llegado y el Quinto ya estaba explorando en aquel candombe. Imponente. Y quiero que vos nos cuentes rápidamente algunos de los tantos discos que vamos a encontrar, como para ir teniendo un poquito así, ir haciendo boca. Bueno, mirá, mencionamos el Circa 1968 del Quinto, es uno de ellos. El que vendría inmediatamente después es un disco casi desconocido, te diría, de una banda que Gastón Ciarlo fundó antes de trascender. En aquel momento Gastón Ciarlo había fundado una banda llamada Montevideo Blues y llegaron a editar un trabajo que prácticamente no tuvo difusión. ¿Por qué? Porque era tremendamente combativo en una época tremendamente compleja. Ya estaban las medidas prontas de seguridad, en aquel entonces era el preámbulo exacto de lo que sería después el periodo de dictadura, ¿no? Estamos hablando de 1972. Y Gastón Ciarlo se despachaba con un montón de canciones tremendamente combativas y filosas. Dentro de aquel puñado de canciones, quizá la menos directa, aunque si uno empieza a desglosar su texto, se va a dar cuenta que también va al hueso, estaba Milonga de pelo largo, pero no había trascendido todavía. De hecho, no tuvo prácticamente difusión. ¿Por qué? Porque nadie se animaba, nadie se atrevía a radiar una banda como aquella, que casi que no tocó tampoco. Tuvo una serie de presentaciones, muy poquitas, y luego desapareció, se extinguieron. Gastón Ciarlo más tarde es convocado para grabar con los hermanos Iriarte, y ahí sí incluyen en su primer long play lo que sería una versión o una reversión de aquella milonga de pelo largo, la que se incluye el Hey, 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 que Gastón Ciarlo originalmente no lo incluía en la versión de Montevideo Blues. Y de hecho tampoco le simpatizaba demasiado. Pero bueno, le habían hecho aquel arreglito que luego la gente adoptó como propio y nunca más pudo desprenderse de él, salvo cuando él la cantaba directamente. Él no lo hacía, pero lo hacía el público. Y de todos aquellos que la han versionado enormemente a nivel mundial, te diría, el único que respetaba esa condición de Gastón Ciarlo, el Dino, era Alfredo Citarrosa, que tampoco hacía ley ahí. Pero bueno, Montevideo Blues del año 1972. De ahí puedo saltar arbitrariamente. Sí, Por tiremos ejemplo, así como para ir teniendo una idea. Ahí va, puedo saltar el primer disco de Los Estómagos, Ahí va. El Tango que me hiciste mal, el primer disco de Los Traidores, Montevideo Agoniza. De ahí puedo saltar algunos que son primeros discos y hay otros que no. Por ejemplo, está El Descarado de La Vela Puerca, que no es el disco que mayormente los hace sentir cómodos a ellos. ¿Por qué? Porque fue un disco que fue editado en Uruguay, grabado en condiciones no las mejores quizá, o podía tener una mejoría de sonido y también de producción general, a pesar de que había sido muy bien trabajado. Es un disco que laburaron con Claudio Tadei como productor artístico, pero la banda era muy incipiente, muy amateur todavía, y había algunos detalles de grabación que podrían haber sido mejores. Bueno, para darle una proyección internacional, Gustavo Santaolalla toma aquel trabajo y les propone remezclarlo y reeditarlo. Aquel trabajo que el mismo, El Descarado, se volvió a llamar, o se llamó posteriormente La Vela Puerca, que fue como el lanzamiento debut de la vela a nivel internacional. Pero la semilla incipiente había sido El Descarado. Buenísimo. Después está El Solo de Noche, de Los No Te Va a Gustar, que graban de manera experimental también, junto al productor artístico Juan Campodónico. Lo graban en una casa directamente, a probar esa cuestión del estudio fuera del estudio, ¿no? Que si bien ahora es como una cuestión más corriente de la que estamos acostumbrados, en aquel momento era tremendamente experimental, no solo por el contexto en el que se lo hacía, sino por hacerlo además en Uruguay. Se estaba probando hacerlo en el mundo, pero en Uruguay era una cosa totalmente nueva. Puedo saltar ahí al año 93, por ejemplo, y hablarte del Maravilla de Los Buitres. El Maravilla fue el tercer álbum de Los Buitres, y te diría que fue el álbum que ellos pensaron que iban a hacer ya como para despedirse. ¿Por qué? Porque los dos anteriores no se vendían. Y Orfeo les había dicho, bueno, gente, grabemos cerremos el capítulo, y la banda entró a grabar como con esa sensación también, ¿no? De que iba a ser el último. Entonces quemaron todas las naves, como decimos vulgarmente, para aquel trabajo. Imponente, Carlos. Bueno, esto como muestra, ¿no? Porque tenemos un montón, y por supuesto los más conocidos y los que algunos van a ir descubriendo, y sobre todo esto que decías, cómo empezaron. Un placer haber estado contigo. Contame dónde vamos a poder comprar y adquirir esta obra para poder tenerla en Eduardo, ¿me escuchás? Mira, es un trabajo que está... 1, 2, 3, 4, 5. En Random House los tiene
en todas las librerías. Así que lo van a encontrar por ahí en distintos lugares del Uruguay. Yo voy a estar presentándolo en distintos momentos también, en distintas ferias del libro que hay ya planificadas en la costa. Les aviso ya el 8, por ejemplo, en la librería de Alfabeta, también lo voy a estar presentando en distintos formatos, ¿no? Contando historias, repasando algo de la música de aquellas canciones. Divino. Bueno, el mayor de los éxitos con esta obra espectacular y por supuesto te Muchas esperamos gracias. en cualquier momento por acá y en todo el país, porque acordate que en Modo País tiene este foco de llegar al interior, así que divino, cuando andes por el Me interior encanta. nos contás y nosotros por acá también lo informamos. Un gran abrazo, Perfecto. Carlos, y el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Un Por abrazo. favor.